Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá en este Bantotal Meetup. Es la primera vez que lo hacemos en Perú y la verdad que es un gusto para nosotros los peruanos tenerlos a todos ustedes en esta ciudad y en este evento. Tengo el agrado de estar con un grupo de expertos en temas relacionados justamente a onboarding digital. Es un proceso que, por lo que hemos visto en el ejemplo que nos pasó Euge, que en algunos casos genera dolor, genera fricción en las instituciones y bueno, que mejor trabajar con nuestros partners para que nos ayuden en mejorar estos procesos tan importantes para nosotros en la vida diaria de un cliente junto a una institución financiera. En esta oportunidad, yo estoy con los 4 especialistas que abarcan todo el proceso del onboarding, desde el enrolamiento con el cliente, pasamos por el gestor documental, el orquestador, continuamos con lo que es el contrato digital y finalmente la firma digital. ¿Sí? En esta ocasión vamos a hacer preguntas. Yo les voy a dejar a ustedes, van a estar dirigidas a cada uno de ustedes y armamos el debate ahí entre pregunta y pregunta que les esté pasando. ¿Bien? Buenísimo, entonces, arranquemos. Bueno, John, con todo el apogeo y la importancia que tiene el onboarding digital, ¿está realmente seguros que la persona a la que estamos, el cliente al que se nos está acercando es quien tiene que ser? ¿Cómo es que, qué tan crítico es verificar la identidad de esta persona? O sea, ¿cómo es que las herramientas nos ayudan a identificar a hacer realmente qué es la persona quien está con nosotros y qué tan crítico es ese proceso en este enrolamiento con el cliente? Bueno, gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, definitivamente el proceso de enrolamiento digital y el proceso de verificación de identidad es realmente crítico. Creo que en el punto en donde tenemos canales de acceso digitales, el punto de verificar la identidad de alguien es nuestra primera línea de defensa, ¿no? Entonces es importante saber cuando yo tengo a alguien al frente que realmente sus documentos sean una documentación válida, que no me esté presentando documentos adulterados, que no me esté presentando fotocopias, que la persona que está allí además sea la persona a quien dice ser, ¿no? Tenemos que empezar a combatir este fraude de suplantación de identidad, este fraude en donde necesitamos además una prueba de vida, que habitualmente en un canal presencial pues es fácil que alguien que está atendiendo reconozca que efectivamente está allí y pueda hacer una verificación de documento. Ahora, cuando estamos expandiendo esto a nuestros canales digitales, la rigurosidad con la que debo hacerlo realmente se torna mucho más crítica porque no tengo a alguien haciendo una verificación todo el tiempo. Sin embargo, y muy en línea con lo que nos convoca aquí, es importante mantener ese balance entre soy muy estricto haciendo la verificación, soy muy estricto revisando quién tengo al frente, cómo lo tengo, si es vivo, si no es vivo, si lo están suplantando o no, pero que no me genere esa fricción con la experiencia de usuario en donde me mate el proceso y el usuario termine desencantándose y no quiere seguir a hacer el onboarding, empieza a abandonar. Entonces es muy importante, además de tener a buen recaudo, hacer verificaciones de tipo biométrico, de tipo documental, también generarle al usuario la confianza de que estoy haciendo un proceso sencillo, que de otra manera prefiero ir a hacer una fila en un canal presencial y no a través de un móvil, sino que sea muy sencillo, que sea de pocos pasos, pero que a mi equipo de seguridad lo mantenga feliz, a mi usuario lo mantenga feliz y mi tasa de conversión, mi acceso sea realmente mucho más contundente. Buenísimo. José Miguel, ¿algo al respecto de lo comentado por John? Pues mira, sí, es súper interesante lo que dice, pero sobre todo porque eso tiene que ir en una integración, digamos que 100%
con el resto del ecosistema digital, ¿no? Porque digamos que en esa parte que es absolutamente vital, si no está realmente bien configurado, por así decirlo, bien integrado, vamos a tener huecos en diferentes espacios. Así que todo lo que acaba de decir es fundamental siempre y cuando tengamos esa integralidad en la seguridad. Perfecto. Ramón, Francisco, ¿algún comentario sobre la pregunta? Sí, creo que es clave que todas las áreas tengan ese objetivo en común, ¿no? Si cada área piensa solamente en ellos, por ejemplo, vamos a legales y seamos súper seguros, no hacemos nada. Si pensamos solamente en el cliente, bueno, hacemos cualquier cosa. Entonces, si todos tenemos un objetivo en común y podemos mediar entre todos, creo que se llega a buen puerto. O sea, eso que hablamos por ahí en la tecnología, los silos de información, no solamente los silos de objetivos, ¿no? Que todos estemos en conjunto. Perfecto. Sí, totalmente. Está bien. Totalmente de acuerdo. Es muy importante que en el primer paso el cliente se sienta cómodo y generemos confianza en lo que va a realizar. No hay nada peor que en el primer paso ya el cliente desconfíe o sienta que esa información que está enviando después se la van a volver a pedir o la tendrá que reafirmar por canales más tradicionales. Entonces es crítico, es realmente el que genera la confianza en todo el proceso. Perfecto. Ramón, muchísimas gracias. Y bueno, ahora a José Miguel una pregunta enfocada, ¿no? Conociendo que la tendencia actual de la banca es la continua agilidad, buscar la agilidad en sus procesos, ¿no? ¿Cómo aporta la agilidad bancaria el proceso de onboarding digital? Y viceversa, ¿cómo también el proceso de onboarding digital se nutre justamente de la agilidad bancaria? Bueno, mira que esos son un par de conceptos bien interesantes. Es una comunión que se viene dando ya desde hace unos buenos años. Y tienen, digamos que, dos pilares bien importantes. El primero es la eficiencia de los recursos dentro de la entidad financiera. No solo de la eficiencia de los recursos tecnológicos per se, sino también de la eficiencia de los recursos en cuanto a nuestros clientes internos, porque eso también tiene una eficiencia ahí intrínseca. Entonces, por un lado es esa eficiencia, pero por otro lado, entonces tenemos la optimización de procesos. Entonces, cuando tenemos estos dos pilares que te estoy hablando, entonces podemos empezar a hablar de agilidad bancaria y podemos empezar a hablar de todo, digamos que de esa comunión en el onboarding digital. Y ahí, digamos que vamos caminando hacia la integrabilidad que te venía diciendo, pero ¿a razón de qué? Y es que si tenemos una integrabilidad 100% en el ecosistema digital de las entidades financieras, entonces vamos a tener una columna vertebral absolutamente sólida. Y es que la agilidad bancaria como concepto parte de la base de que tengamos digamos que herramientas sólidas y lo suficientemente robustas para entrar, digamos que a todo lo que tiene el mercado hoy en día, porque es que como lo decían en presentaciones anteriores, hoy en día hablamos de dos temas importantes. Primero, la estructuración de la data, pero esa estructuración de la data, cuán importante es en la agilidad bancaria y en el onboarding digital, todo lo que debemos prepararla 100% para que podamos llegar después al Open Banking. Nosotros no podemos llegar a abrirnos al mercado sin tener esa base sólida en la información. Tenemos que tener una confiabilidad 100%. De ahí que esa columna vertebral esté, pero absolutamente afinada, mejor, que no nos falle nada y que todos los actores del ecosistema puedan tener ese rol fundamental y pueda realmente existir esa agilidad bancaria, y ahora mucho más con el concepto de Back Office 2.0, ¿no? Porque antiguamente entonces teníamos digamos que el back office pasaba un poquito a ser importante, pero no tan importante como el que vendía, que era el front y que eran los actores fundamentales y los que se llevaban todas las luces. Pero entonces ahora tenemos un triángulo súper importante dentro de esa agilidad bancaria, y entonces tenemos un concepto que es front, office y postventa. Y ese triángulo fundamental en donde postventa ya no es el fin del ciclo, sino también es el principio, y en donde viene, es el que le genera nuevas oportunidades
porque es que es muy importante crecer en el mercado, pero también es muy importante crecer al interior de los portafolios. Entonces, yo creo que de ahí parte esa comunión que tú hablas de onboarding digital y agilidad bancaria como concepto. Perfecto. John, Ramón, Francisco, no sé si ustedes quisieran comentar algo de lo indicado. Sí, yo quisiera añadir que, igual que decíamos antes, o decía yo antes, que el punto fundamental para generar confianza es la imagen que nos da la primera interacción del cliente con el sistema, que el orquestador funcione bien es imprescindible. Los tiempos del proceso dependen del orquestador. Es ese elemento que está escondido, que no tiene visibilidad de cara al cliente, pero que garantiza que el time to market de todo el proceso es el mínimo posible y que realmente cumplimos expectativas. Por tanto, sin un orquestador en condiciones, no funcionamos. No funciona. Correcto, Ramón. Y bueno, continuando contigo, con lo vivido en los últimos años, el onboarding digital se ha vuelto la regla de negocio y ya no la excepción, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la generación de documentos ágiles y sencillos en el negocio digital? Bueno, la verdad es que estamos hablando de onboarding digital y llegamos a un punto que parece arcaico, el contrato. Algo que todos pensamos pues, que ya estará obsoleto, que nuestro cliente cree que ya no es necesario, pero que evidentemente es el elemento que nos da seguridad a todos, porque nos marcan las obligaciones, los compromisos y que de cara a una posible situación futura de litigio es el que realmente ayuda a la entidad bancaria a obtener un resultado positivo de sus posibles reclamaciones. Entonces, el contrato, como se entendía hasta ahora, que era ese documento preestablecido, miles de cláusulas, personalizado mínimamente con los datos de nuestro cliente, esto ha desaparecido. Hoy en día el contrato es un algoritmo, es la capacidad para poner en un documento aquellos contenidos que son adecuados a esa operación, utilizar los contenidos válidos en cada momento y que además esto lo pueda realizar directamente el usuario final, que no es el informático. O sea, estamos acostumbrados a que hay un proceso de producción que empieza con el usuario final, el hombre del departamento legal o de negocio que conoce lo que quiere poner, lo prepara, se lo pasa al informático, esto se traduce en una codificación, todo esto ha desaparecido. Las nuevas herramientas han de garantizar que somos capaces en un tiempo mínimo, con un front tremendamente adaptado y fácil de utilizar, que el usuario final lo configure. Y de ahí sacaremos un contenido que siempre será el adecuado para esa operación. Perfecto. Francisco, José Miguel, John, ¿algo que aportar? Sí, no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que vas a un lugar y tenés que firmar muchos documentos, decís en qué me estoy metiendo, Sí. ¿no? O sea, ves cláusulas y cláusulas y decís, ¿qué pasa con eso? ¿No? Y no están personalizados o no están bien explicados. O sea, creo que el contrato es una fricción y venimos, ¿no?, de ese mundo de preimpresos, de hojas así para abrir una cuenta y decís, bueno, ¿qué hay acá? ¿No? Entonces es un punto muy importante a eliminar esa fricción. Y pensando cómo se ha venido trabajando en el pasado y el salto obligado que las instituciones bancarias han tenido que dar en los últimos años, ¿por qué crees que aún las empresas utilizan el papel para firmar? Bueno, ahí como decíamos, el contrato también viene arrastrándose, ¿no?, un tema cultural y bueno, creo que eso aplica para todas las tecnologías que estamos acá, ¿no? Que hay muchos beneficios y vemos todavía instituciones que no lo implementan. Pero creo que principalmente ese motivo fue evolucionando, ¿no? Evolucionó al principio como toda tecnología disruptiva, el Internet o poner las cosas en la nube, que es desconocimiento, ¿no? Algo nuevo, no ser un early adopter, bueno, veamos qué hacen los otros. Y eso podría haber sido una primera posibilidad de no implementar la firma electrónica, por ejemplo. Pero después también pasó que los gobiernos trataron de impulsar un tipo de firma, una firma digital, una firma con certificados que todos tenemos que tener. Y si estamos en los bancos, nuestros clientes no tienen eso. Claro. Entonces, ahí había una fricción, una especie por ahí de fracaso de lo que intentó hacer el gobierno, ¿no? Entonces, entre la desconfianza, un proceso difícil, bueno, eso lo Quedó a un dejo en lado. otra prioridad. Claro. Claro. Y si yo, adelantándonos al día de hoy, porque esto
la ley de las Naciones Unidas, que es un modelo de contrato para la firma electrónica desde el 2001, y toda nuestra región se basa en ese modelo de ley. O sea, ya estamos hablando hace 20 años. Si nos adelantamos hoy, yo creo que es por ahí desconocimiento, ¿no? O profundizar realmente, porque las legislaciones ya no lo permiten. Entonces, estar firmando papeles hoy rompe con este ecosistema digital. Totalmente. Rompe completamente. Y el otro punto que para mí es clave es no tener una medición precisa de lo que nos está implicando el papel. Hoy seguimos, ¿no? Instituciones bancarias, ¿no? Son pesadas y arrastran y se mueven, y por ahí ese tema cultural que mencionaban también antes, pero no tenemos bien el dato. O sea, no estamos solamente hablando de imprimir la hoja, estamos hablando de imprimir el ganchito, la indexación posterior. Estamos seguramente hablando de empresas que armaron procesos para lidiar con el papel, ¿no? O sea, compré escáneres, estoy indexando, tengo ahí un grupo de gente, y que eso no te agrega valor. Y entonces es difícil por ahí decir, como hablan, ¿no? Ese proyecto grande y ir para atrás 1, 2, 3 años. Bueno, pero tenés que ir haciendo, también como mencionaba Marcelo, ese proceso híbrido. Correcto. Bueno, ya lo nuevo no lo hagamos con papel, tengamos ese histórico. Y ahí, digamos, los beneficios, ahí con, por ejemplo, la autenticación, ¿no? Como eso te genera muchos beneficios en el onboarding y seguro hay empresas que no lo tienen. Correcto. John, ¿algo que adicionar? Sí, un poco complementando. Creo que también el tema va un poco orientado a, uno, a desconocimiento y dos, a confianza. Realmente muchas veces en términos de contratos, etcétera, los departamentos legales de seguridad empiezan a pensar qué tan válido es yo tengo un documento digital versus un documento físico, qué tan fácil es si yo entablo una querella, si yo entablo algún tipo de acción legal contra alguien. Y realmente, como mencionabas, están las regulaciones, está todo, pero como que el romper la inercia de cómo venían, sabiendo que existen hoy tantas herramientas para poder hacerlo, tantos métodos de validación de identidad, de autenticación de personas, etcétera, el que no lo hagan creo que también va atado un poco al tema de la confianza. Y no quiero ser el primero porque no sé con qué me voy a encontrar. Sí, José Miguel, por favor. Pero digamos que adicional a lo que ya mencionaron, qué importante es resaltar que hoy en día en los bancos, cooperativas, en general, sistema financiero, existe una diferenciación bien marcada entre los diferentes tipos de bancas, ¿no? Entonces, esos diferentes tipos de bancas, sea corporativa, social, institucional, empresarial, pyme, persona natural, banca retail, etcétera, etcétera, cada uno tiene como sus procesos y cada uno tiene su documentación aparte y todo un poquito por esa personalización que llevamos a través del tiempo pensando en el consumidor financiero final. Entonces, esto que están mencionando es bien importante porque la firma digital y la autenticación se volvieron el pan de cada día, pero adicional ahora le tenemos un valor agregado aún más. Y es que en otros lugares del mundo ya está bastante avanzado, aquí nosotros digamos que viene iniciando el tema de BNPL. Y entonces ese Buy Now Pay Later es de una velocidad impresionante, estamos hablando de aprobaciones en 5 minutos y cuando estamos hablando de aprobaciones en 5 minutos estamos hablando que la cartera tiene que, pues para cuidar esa cartera tenemos que tener estos 2 ítems clarísimos para no afectarla porque la transaccionalidad es absolutamente impresionante. Correcto. Y José Miguel, ahí pensando en los siguientes pasos y en las nuevas tendencias en tecnología, ¿por qué el onboarding digital es el primer paso para justamente desarrollar tendencias como Banking as a Service o Banking as a Platform? Bueno, mira, Banking as a Service y Banking as a Platform son 2 tendencias que ya las tenemos palpables, sobre todo Banking as a Service. Banking as a Platform todavía está en desarrollo, pero básicamente es porque, como lo mencionaba antes, esa base sólida es tener ese ecosistema digital al interior de los bancos y todos los actores bien aceitados.
es fundamental antes de abrirse. Entonces, para estas tendencias uno tiene que abrirse, tiene que definitivamente exponer sus datos por intermedio de APIs, sea que el banco genere una plataforma para que, digamos, para poder ofrecer y aumentar su portafolio, o sea, una carta blanca como es Banking as a Service, que como todos sabrán, un ejemplo, como todos lo hemos notado, alguna aerolínea tiene su propia tarjeta de crédito, que per se no es porque ellos emitan la tarjeta de crédito, sino que es un banco que está detrás como carta blanca. Y a eso hace referencia Banking as a Service, pero ahí en este momento tenemos muchos actores en el ecosistema financiero que no son propiamente bancos y que están complementando toda esa oferta. Entonces, si ellos van a consumir datos y si no están 100% confiables, pues vamos a tener un problema bien complejo. Y eso ya digamos que no es algo, no estoy descubriendo que el agua moja, pero sí ya tenemos varios ejemplos aquí en Latinoamérica puntualmente que algunas entidades financieras intentaron abrirse al principio y les tocó recogerse para después volver a intentarlo ya con un poco de confiabilidad en sus datos, porque digamos que es un tema de evolución, es un tema de rapidez, pero sobre todo una palabra clave y es transaccional, porque es que es transaccionalidad por 2 y por 3. Y entonces, si no hay una herramienta lo suficientemente robusta, fácilmente podemos caer en un pozo del que salir es un problema porque mina la confianza del consumidor financiero final. Y eso es un hecho. Francisco, Ramón, ¿algún comentario? ¿Sí? ¿No? Perfecto. John, una pregunta que justo me quedaba ahí dando vueltas es, considerando el factor tiempo con el que la mayoría de instituciones financieras luchan para implementar este tipo de tecnologías, ¿cuál es el tiempo de implementación de este tipo de soluciones? Bueno, pues mira, particularmente en FaceFeed hemos implementado, tenemos unas buenas prácticas de implementación de esto, con lo cual hemos logrado alcanzar tiempos bastante eficientes. Tenemos tiempos de entre 40 y 45 días de implementación de un onboarding completo digital supremamente eficiente, tasas de conversión superiores al 95%, de manera que efectivamente esto se vuelve, acompaña el crecimiento rápido del negocio. No quiero implementar algo nuevo y lo puedo implementar rápido, puedo ser muy eficiente en el tiempo de implementación de eso. Francisco, Ramón, ¿ustedes? También, digamos que lo que mencionaban antes de la apificación, ¿no? Entonces, creo que todas las empresas tecnológicas entendemos que hay instituciones que traen su legajo, ¿no?, de herramientas y todas tienen que convivir. Entonces, estamos hablando de un lenguaje común y eso facilita mucho, ¿no? Además de todas las metodologías Lean, que también son comunes entre todos, y eso facilita mucho. Particularmente con lo que es la firma también, instalaciones en 30 días o un mes, digamos. Generalmente ese proceso tarda más en la previa. ¿Qué vamos a firmar? ¿Cómo vamos a firmar? Esa discusión es mucho más que la implementación real. Ramón, ¿en tu caso? Totalmente de acuerdo, porque la tecnología está suficientemente desarrollada y asentada como para que no sea un problema tecnológico. Es un problema de implantación, de cambio cultural, de definir nuevos roles, pero la excusa no es que la tecnología cuesta de implantar. Vamos muy rápidos. Vamos muy rápido, ¿no? Ramón, y en toda la experiencia vivida por Better Consultant, cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios para los bancos en este proceso de onboarding digital, la generación de documentos virtuales? Mira, te puedo explicar una experiencia real. Evidentemente no voy a descubrir nada por mi acento, todos habéis visto que soy español, nuestro principal mercado es España, y allí hemos vivido toda una problemática bastante importante, que no sé si aquí se ha producido también, con el famoso tema de las cláusulas suelo. No sé si sabéis lo que es. En el mundo hipotecario, las entidades financieras habían puesto unas cláusulas en las cuales había un límite en el punto inferior del tipo de interés que se podía aplicar. Es decir, si el Euribor subía, se podía subir; si el Euribor bajaba, como llegó a 0, no se podía aplicar un tipo negativo. Esto dio lugar a una multitud de reclamaciones judiciales, muchas de ellas las han perdido los bancos,
Y entonces apareció la necesidad de decir, bueno, oye, ¿y dónde tenemos nosotros cláusulas suelo en los contratos? Claro. En el caso que os voy a explicar, es una entidad bancaria española, IBEX. Desde hace unos 5 años estamos generando con nuestro producto todo lo que se llama la minuta hipotecaria, que al final es la preparación del documento que se firma, que se traduce en la hipoteca. Pues pudimos responder, pudimos demostrar que la confección de un contrato con un algoritmo, realmente hay información que no teníamos constancia, y es saber dónde hemos utilizado una cláusula, pero saberlo a nivel de operación. Podemos responder, dado que utilizamos un algoritmo, usted ha utilizado esta cláusula, que es la que explica la cláusula suelo, o explica, por ejemplo, las variaciones que hay en todo el tema de cesión de datos. ¿Dónde utilicé la cesión de datos versión 3? Ahora es imposible. Escaneando, imposible. Utilizando preimpresos, bueno, tarea ardua. En el momento en que pasamos a una generación automática del contrato en base a unas variables de la operación, es fácil. No os descubro nada, es muy fácil. Entonces, este es un valor añadido que damos en el momento en que implantamos una solución de este tipo. Claro. Francisco, y desde la perspectiva, ¿cuál es el beneficio de firmar de manera electrónica los documentos y qué tendencias visualizan en la experiencia digital del usuario? Bien, bueno, hagamos el ejercicio contrario, por ejemplo. Imagínate que yo vengo hoy y te digo, acá tenés un anillo y acá tenés una vela de cera, firma con esto que van a saber que es tuyo, ¿no? O sea, hemos evolucionado bastante de eso, pero seguimos poniendo nuestra firma en papel, ¿no? O sea, pensemos que la imprenta y la virome es una tecnología, hoy lo estamos haciendo de esa manera, y pensemos que los litigios que llegaremos a tener, son sobre papeles, son sobre hechos estáticos, son sobre documentos que están almacenados hace N tiempo, que se pueden manchar, que se pueden romper, que se pueden perder, que en el proceso digamos, se manosea, ¿no? Muchos intervinientes entre las muchas copias de seguridad, ¿no? En los ecosistemas digitales, los roles, las jerarquías, súper seguro, pero imprimimos. ¿Y quién impidió esa impresión? ¿Y quién le hizo copia de eso? ¿Y dónde se fue? No, se lo mandé con un mensajero y que lo recibió alguien y lo firmó. ¿No? Entonces ahora pensemos en eso, en lo que estamos hoy haciendo y pongámosle ese mismo ojo a la firma electrónica, donde podrías tener un proceso híbrido, podrías tener procesos en sucursal, donde lo único que voy a hacer es cambiar un papel por una tableta. Y no es solamente capturar la imagen, ¿no? Porque por ahí también tenemos la impresión, le pongo un JPG y firmo 1000 documentos. No, no, no. Vos firmás y capturás biometría, que es algo que no tenías en el papel. Entonces, ese perito ahora no está viendo un hecho estático. Ese perito está viendo aceleración, presión, vuelo del lápiz, cómo se firmó. Y entonces, ahora no tenés tanta discusión entre dos peritos. Imagínense un litigio, claro, ¿no? Tenés dos peritos, el acusado y el defensor. Correcto. Y ahora comparan hechos estáticos, se comparan en un estándar, ¿no? Entonces, ante un juez tenés más evidencias, más fortalezas. Entonces, por eso daba el ejemplo del anillo y se hacía, ¿no? Pero no significa, o cuando nosotros hablamos de firma electrónica con muchos clientes, nos dicen, no, pero ¿qué pasa si hace tal cosa? ¿Y qué pasa si me firma con la otra mano? Bueno, eso no te lo puede hacer hoy en papel. O sea, pensemos un poquito que hay partes de la tecnología y hay partes del proceso. O sea, ¿cómo garantizamos quién es quien dice ser? Hay cosas que en el papel no te lo va a ofrecer. Y entonces el salto tecnológico y la tendencia va para ahí. Y tenés estos modelos híbridos. Porque no estamos pensando solamente un modelo de firmar presencialmente que te ata el papel. Ahora en procesos a distancia podés relacionarte, ¿no? Podés firmar de esa manera. Y un dato de, por ejemplo, IDC, que por lo menos, y nos da esperanza a nosotros, es que el crecimiento de inversión en estas tecnologías, por lo menos de lo que es firma, del mundo en firma, está creciendo 20% año sobre año, ¿sí? Que es bastante. Y en Américas se concentra el 60% de ese crecimiento. ¿No? Que puede ser obvio por ahí porque en Europa ya se viene adaptando, ¿no? Bueno, mucho lo que nos pasa acá en Américas cuando hablamos de tecnología es esto, ¿no? La primera pregunta es, ¿y cómo puedo hacer fraude? ¿No? Claro. ¿Cómo me puede engañar el cliente? Bueno, pará, ¿y cómo te puede engañar hoy en papel? O sea, claro. Comparemos, ¿no? Manzanas con manzanas
Y de vuelta, estamos robusteciendo esos procesos, además de los costos asociados. Correcto. Y hay un tema, Francisco, que nos has comentado, y es que garantizas contenido. Esto es un diferencial respecto al papel que no sé si la gente tiene en cuenta. El papel se falsifica. Papel firmado se puede alterar. Alterar un documento firmado electrónicamente ya requiere muchísima más habilidad. No es fácil. Por tanto, es un punto que a veces la gente no lo considera, pero un contrato firmado electrónicamente garantiza contenido. Correcto. Bien. Bueno, ahora una pregunta ya de cierre. Ya estamos a 10 minutos para cerrar nuestro panel. Una pregunta general que les hago a los cuatro, ¿sí? ¿Cuáles son los tips o consejos para todo nuestro público sobre la agilidad, aceleración, eliminación de barreras para justamente incorporar estas tecnologías en los procesos diarios que tienen las instituciones bancarias? José Miguel. Bueno, son muchas cosas las que podemos hacer, pero dentro de lo que les puedo decir ahorita, uno, tecnologías low code son muy importantes porque eso nos asegura que no vamos a tener un gran proyecto de 1 o 2 años con problemas al final, sino que vamos a tener unas metas volantes en donde podemos volver muy eficiente el proceso y los proyectos. 2, definitivamente la estructuración de la data a nivel del sistema financiero es fundamental, pero hay un punto que yo creo que lo debemos tener aquí presente todos, y es el siguiente. Nosotros tenemos la fortuna de pertenecer a esta vertical que tiene una característica fundamental, y es que los bancos conocen al cliente y tienen características de los clientes, de los consumidores financieros finales, como ninguna otra vertical, como ninguna otra industria. Entonces, al conocer también al cliente, también podemos conocer las tendencias de compra. Y eso, creo que esa ventaja no la tienen muchas verticales, y debemos darle la importancia que se requiere a esa data, no solo en productos nuevos o productos vigentes, sino también en productos cerrados o inactivos, porque esos son los que generan tendencias. Y esa data es la que, si la logramos estructurar, data que viene de antes y la que llega en este momento y se va almacenando, eso es lo que nos va a generar un crecimiento sostenido en el tiempo. Entonces, yo creo que esas son las 2 claves que se me ocurren en este momento. John. Bueno, yo creo que más que tips, creo que un gran consejo hoy es empecemos a eliminar esa brecha entre todo lo que de un lado es mundo digital y todo lo que de otro lado vemos como banca tradicional, que de hecho en la banca habitualmente tienen banca tradicional y una vertical completa de banca digital, cuando realmente lo que vemos es que están encontrándose en todos los puntos el que sean valga la redundancia, una unidad, le va a permitir al banco crecer a nivel de productos, le va a permitir tener alcance en donde probablemente sus operaciones físicas no puedan llegar, y definitivamente le va a permitir proyectarse a futuro con mucha más seguridad. Perfecto. Francisco. Para mí, bueno, fundamental es un sponsor, alguien que lidere esto, que tenga el objetivo claro para poder empujar al resto, porque si no, lo urgente y lo importante se pierde, ¿no? El otro punto, y los dejo con un dato, es esto de medir. Y acá no desvelo información confidencial porque está en la página del banco que trabajó con nosotros. Habla de, es el BBVA Argentina, y está en su página, habla de 5 millones de hojas, o sea, 5 millones de documentos que dejó de imprimir. Habla de 25 minutos que se ahorra cada ejecutivo mejorando la productividad de atención. Entonces, metamos eso en la coctelera un poco. 5 millones de hojas, ¿cuánto vale ese documento, ese contrato? ¿Cuánto vale para nosotros? No solamente la impresión, los costos directos e indirectos. Pongámosle $1, $2.
hay encuestas que hablan de 5 a 10 dólares, si pensás en la indexación posterior, en el almacenaje, auditorías para buscar ese papel, multiplicás por un número muy grande de ahorro. Muy grande. Entonces, tener esa cifra de, mirá, hoy trabajo así y bueno, es el costo que está, si no lo ponemos como algo que nos está doliendo, por ahí no accionamos. Entonces, que es una fuente de ahorro. Y lo último es, que también lo mencionaron antes, es las fases. No hay que morir en el intento. Claro. Podemos hacer cosas progresivas. Claro. ¿No? El onboarding tiene varias etapas, podemos estar planificando y no pensar en un proyecto grande, bueno, del año que viene hago esto, ¿no? Bueno, podemos ir haciendo esos famosos quick wins, y eso es clave para mí para acelerar y dejar barreras de lado. Perfecto. Ramón. Bueno, yo voy a dar una opinión. Soy consciente de que antes en el panel hemos visto que mayoritariamente hay gente de desarrollo aquí, con lo cual corro el riesgo de que me tiréis piedras o vasos o lo que tengáis a mano. Pero mi consejo es que este es un proyecto que no debe liderar tecnología. Por una razón bien sencilla. La tecnología existe. La tecnología está probada. No hay que inventar nada. Es un proyecto en el cual hay que reformular procedimientos, hay que reformular desde el punto de vista de negocio cómo abordamos determinados elementos en el onboarding digital o en cualquier otro proceso. Por tanto, la tecnología podéis estar seguros que estará alineada, pero es muy importante que sea el negocio, que es quien realmente determina cómo interactuar con el cliente y lo que el cliente necesita, que sea el negocio quien lidere esta reformulación de todo el proceso. Si es tecnología, iremos al fracaso, no al fracaso técnico, porque el sistema funcionará de maravilla, pero igual estamos reproduciendo procedimientos y operativas que simplemente han quedado obsoletas. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos ya terminando el panel. Muchas gracias a todos por su participación, a ustedes por habernos acompañado. Realmente seguramente este espacio les ha servido a los clientes, así que muchas gracias.